buenas tardes tengan todos ustedes. Soy Regina Altena y tengo el enorme gusto de darles la bienvenida en esta tarde a lo que es la transmisión de nuestro programa semanal Conexión Alzheimer. En primer lugar, quiero darle las gracias a Ana Lilia Cipriano por la conducción del programa de la semana pasada. Y el día de hoy no solamente tenemos una muy interesante entrevista, sino también sobre terapias cognitivas, sino también vamos a hablar en la parte de Alzheimer y la familia, sobre las familias tóxicas en las demencias, y también tendremos una sorpresa al final del programa. Tengo el gusto de poder presentarles el día de hoy a la profesora Blanca Ochoa, quien es profesora titular de la especialidad de cuidado del anciano de la Escuela Nacional de Enfermería, de la ENEO, de la UNAM. Muy buenas tardes, Blanca. ¿Cómo estás? Buenas tardes, es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes y pues hablar de un tema muy interesante, igual tanto para nosotros como para la sociedad, para el cuidador primario y principalmente para la persona. Así es, nos vamos a platicar hoy de lo que son las terapias cognitivas, ¿verdad? Sí, vamos a hablar un poquito de la importancia de las terapias cognitivas, vamos a hablar también de algunos ejemplos y para qué nos sirven estas terapias. Adelante, Blanca, por favor. ¿Qué son las terapias cognitivas? Muy bien. Las terapias cognitivas son una estrategia que pueden retrasar o prevenir el deterioro cognitivo. También nos van a ayudar a mantener y mejorar el funcionamiento cognitivo. Estas terapias cognitivas las vamos a utilizar en todos los pacientes y principalmente se utilizan en los pacientes que ya tienen un deterioro, como los pacientes que ya tienen una demencia. Vamos a hablar un poquito también de las demencias, porque algunas personas creen que es parte del envejecimiento y no es así. Sí es un factor muy importante la edad para el desarrollo de una demencia, pero por todos los cambios que se presentan en el envejecimiento, pero no es un factor determinante a que se presente una. Hay Perdón, Blanca, eso es muy importante lo que acabas de decir, ¿no? Porque siempre nos llegan y dicen, es normal que se le olvidan las cosas porque la persona ya es grande, ¿no? Y para recalcar que no es normal y que no únicamente es la pérdida de la memoria, sino que hay otros síntomas dentro de las mismas demencias, ¿verdad? Así es, precisamente no solamente es la pérdida de la memoria como tal, sino que también altera el pensamiento y la conducta de la persona. Pero como bien lo decíamos, no solamente es la edad, todos los factores que pueden influir en el desarrollo de una demencia son todos los factores que tenemos en un envejecimiento saludable. Por ejemplo, el evitar el consumo de tabaco, de alcohol, de todas las sustancias nocivas, el realizar actividad física, el no tener una actividad cognitiva, por supuesto, el bajo nivel educativo sí es un factor predisponente a desarrollar una demencia. Y por lo tanto, al no tener una inactividad cognitiva, lo que se sugiere desde unas edades tempranas, como en los adultos jóvenes, hasta los adultos mayores, pues es precisamente el uso de estas terapias cognitivas. Si hablamos de las terapias cognitivas, Blanca, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a todas aquellas actividades que nos van a ayudar a estimular todas las funciones cognitivas del cerebro. Hablamos tanto de motricidad, de pensamiento, de memoria, de orientación, de estas habilidades manuales que tenemos, de las habilidades que tenemos para reconocer objetos, para reconocer sonidos y demás. Ok, y si esto lo estimulamos a través de la terapia, ¿cómo sería?
Lo podemos hacer a través de muchísimas actividades. Los ejemplos son los más comunes, como los libros que existen de crucigramas, sopa de letras, todo aquello que se pueda hacer en un papel. Y además lo podemos hacer en grupos, como cuando hay actividades para realizar ciertas manualidades. En esas actividades, por ejemplo, lo que se trabaja es tanto la atención como la convivencia social. Podemos estimular también la motricidad. Entonces, en cada una de las terapias cognitivas, sí vamos a estimular como cierta parte de nuestro cerebro y vamos a estimular, por ejemplo, la motricidad y todas las actividades que nosotros realizamos. Si nos detenemos allí un poquito y quizás vayamos con ejemplos en cada uno de los ámbitos, por ejemplo, para estimulación del lenguaje, ¿qué haríamos? Para estimulación del lenguaje, por ejemplo, podemos utilizar, es que son diversas actividades, pero podemos utilizar, por ejemplo, canciones, podemos utilizar la musicoterapia en ese ámbito, podemos utilizar también el recuerdo, por ejemplo, de las vocales, trabalenguas puede ser también. Mm, ¿Qué más? Igual la lectura y la escritura nos podría ayudar muchísimo para estimular ese lenguaje. Allí podríamos también incluir los cuentos, ¿no? También los cuentos, sí, es una parte muy importante también, pero estos cuentos, además de ser como algo auditivo, también puede ser algo muy visual para ellos. Y podríamos, pues, leerles el cuento, podríamos pedir después de que hagan como algún pequeño rol con los personajes del cuento, podríamos pedirles de que escriban algunas frases, etcétera, ¿no? Así es, escribir frases o inclusive como saber el contexto bien del cuento y que ellos sí se incluyan en un personaje e intenten tanto como intenten darle vida a ese personaje. Exacto, y eso lo podemos pues también ligar con experiencias que hayan tenido a lo largo de su vida y hacerlo bastante interactivo, ¿verdad? Sí, inclusive ahí, si incluimos esa parte, igual estaríamos trabajando la reminiscencia, que es la evocación de los recuerdos del pasado. Entonces, además de estimular el lenguaje como tal, estamos estimulando la identificación de los objetos, identificación de voces, de personajes, identificación de ciertas actitudes, de emociones y además los recuerdos del pasado. Entonces sí, o sea, es que es muy amplio lo de las terapias cognitivas porque sí podemos emplear muchísimas estrategias para tanto para estimular muchas partes del cerebro como muchas funciones. Justamente para que pues le demos un gran abanico de ejemplos a nuestra audiencia, para que tengan pues estos tips y estas herramientas en casa, ¿no? Ya vimos algo de lenguaje, de la concentración, de memoria, de atención, de socialización, todo esto en el ejemplo del cuento, ¿no? Si vamos, por ejemplo, con ejercicios y estimulación de razonamiento, pensamiento lógico y cálculo. En ese tipo de cuestiones podemos utilizar, por ejemplo, algunos ejercicios como tal de cálculo, algunos ir desde operaciones sencillas hasta operaciones complejas. Podemos incluir tanto números como imágenes, es decir, podemos hacer una suma de números, pero también
una vez que ya hemos identificado que el adulto mayor puede resolver esas operaciones sencillas, ahora podemos hacer la inclusión de imágenes para que ellos vayan identificando también cuál es el valor que se le da a cada imagen y podamos como hacer operaciones más complejas, pero también agregando estas figuras. Y también podemos ponerle como problemas de texto, ¿no? De que vamos al mercado y compramos 1 kilo de jitomate y medio kilo de cebolla y ahí podemos hacer también sumas, multiplicaciones y demás. Sí, como los típicos ejercicios que nosotros realizábamos también en nuestra educación básica, de ese tipo y además podemos utilizar, por ejemplo, cuando es en un ámbito presencial, utilizar algún tipo de material, por ejemplo, que cuenten algún tipo como de bolitas, de palitos, o no sé, incluir algo más didáctico para ellos en un ámbito presencial, claro. Ese también lo podemos hacer virtual y ponemos en pantalla lo que se pueden sumar de una y otra y que lo vayan sumando. O se lo ponemos en un papel, se lo pedimos de que lo impriman antes y sobre esto estaríamos trabajando, ¿no? Así es como las actividades que realizamos como estudiantes en Centro Mexicano de Alzheimer, sí. Es decir, nosotros desde antes hacemos como una planeación de lo que vamos a trabajar y en este caso si es cálculo, pues nosotros implementamos las plantillas para que el adulto mayor trabaje desde su casa para que pueda realizar estos ejercicios. Exacto. Bueno, ya íbamos con razonamiento, porque los problemas también, pues, no solamente incluye la parte, obviamente, de estímulo matemático y de cálculo, sino también esto del razonamiento lógico, ¿no? Que es una de las funciones que también se ve afectada con el desarrollo y el avance de la demencia, ¿no? Perdón, no le escuché muy bien. ¿Del razonamiento lógico dijo? Sí, justamente, bueno, con estos problemas de texto, que vamos poniendo pues alguna circunstancia donde se requiere no solamente el cálculo como tal, sino también tener y estimular el razonamiento lógico, ¿no? Que también es una de las funciones afectadas en una demencia. Así es, no solamente nos centramos en lo que es el cálculo. De hecho, en todas las terapias, pues estimulamos diferentes funciones que se ven afectadas en la enfermedad de Alzheimer como tal. Ok, ya fuimos a la parte del lenguaje, atención, socialización, razonamiento, cálculo. Podemos hacer todavía imaginación, creatividad, manualidades, pinza fina, ¿no? Así es. Podemos dar muchísimos ejemplos en caso de las manualidades, por ejemplo, el realizar un reguilete, el realizar un papalote, grupos como de bordado, siempre y cuando no dañemos la integridad de las personas adultas mayores. Siempre debemos de hacer estas terapias individualizadas dependiendo de todas las capacidades que tengan. Si bien vamos a potencializar todas las funciones cerebrales que nosotros tenemos, pero también debemos de procurar que esta actividad sea muy agradable para él, que no se sienta presionado y que no sienta que está en competencia con otras personas. Entonces, sí, cada actividad debe ser muy individualizada y sí debemos de ver también los gustos de las personas. Tal vez a alguien no le guste, por ejemplo, el realizar actividades artísticas como colorear.
Tal vez a alguien no le guste eso. Entonces tampoco vamos a imponer esa actividad para ellos, sino que vamos a buscar más estrategias. Otra actividad, por ejemplo, que podemos realizar en el ámbito artístico, además de colorear, pues también es el dibujo. Aquellas personas que tengan esa habilidad, pues entonces vamos a utilizarla para que se siga estimulando la mente. Muy bien. ¿Qué más podríamos hacer en otros ámbitos, Blanca? Podríamos hacer también todo, todo lo que entra a nuestro cuerpo, a nuestra mente, es a través de los sentidos. Entonces, lo que podemos hacer son muchas actividades sensoriales. Como les platicaba desde un inicio, el reconocimiento de distintas imágenes, de distintos sonidos. Por ejemplo, podemos realizar como talleres de identificación de sonidos, por ejemplo, de pájaros, ¿no? Podemos poner distintos sonidos de pájaros y que ellos identifiquen cuáles son. O de sonidos, por ejemplo, de carros, sonidos que escuchamos en la vida cotidiana y que ellos lo identifiquen. Quizás para nosotros sí puede ser algo como precisamente muy cotidiano y que nosotros podamos identificar, pero pues en las personas que ya tienen enfermedad de Alzheimer, pues es difícil el reconocimiento de estos. Entonces sí podemos estimularlo a través de eso e igual con las imágenes. Podemos incluir, por ejemplo, si vamos a poner el sonido de un coche, vamos a poner el sonido y la imagen para que lo relacione. Eso es una estrategia que podríamos utilizar. Eso nos puede funcionar también, aunque estemos lejos, porque eso sí también lo podemos hacer perfectamente en línea. Podemos pedir de que un familiar nos ayude y le venda los ojos y que se concentre en el sonido, que vaya escuchando en este caso a través de la computadora y vaya identificando. Esto puede ser agüita, esto puede ser, como dices, el ruido de un coche, o de los pájaros o de una bolsa de plástico. O sea, allí la creatividad no tiene límites, ¿verdad? Así es, y sí es muy importante la compañía de su cuidador primario o de su familiar, porque precisamente estas actividades no van a tener el logro de sus objetivos, no van a, o sea, no se van a lograr si no está en compañía de una persona con la que tenga confianza. Sí, así que si quieren hacer y empezar a repetir este tipo de ejercicios de estimulación en casa, pues siempre tiene que estar alguien con la persona mayor para que pues la guíe y la supervise. Pero Así es. más que no haga las tareas por ella, ¿no? Ah, sí, claro, porque muchas veces sí se presentan ese tipo de casos de que por querer hacer la actividad bien y quererla hacer a tiempo, nos como que entramos en una desesperación y queremos hacer las cosas por la persona que estamos ayudando, pero no, simplemente se trata, como les decía, de que sea una actividad agradable, que sí sea una actividad en compañía, pero precisamente si esta actividad nos va a ayudar a estimular todas estas funciones cerebrales, que sí las realice en la medida de lo posible la persona. Exacto, porque allí no se trata de que se haga bien, sino allí el valor consiste y radica en que se haga, ¿no? Es más el proceso y la estimulación que el resultado. Allí no queremos tener dieces ni estrellas, sino simplemente de que la persona pueda participar, pueda estimularse y puede estar ejerciendo y ejercitando estas funciones cerebrales, ¿no, Blanca? Así es, no buscamos una calificación en la realización de estas terapias cognitivas,
Y además de que si nosotros estimulamos la memoria, la mente, todo eso coordina todo nuestro cuerpo. Entonces, no nada más estamos estimulando nuestra mente, estamos estimulando todas estas actividades que van a ayudarnos a que nuestro adulto mayor pueda realizar sus actividades de la vida diaria. Pueda ¿Cuáles son las actividades de la vida diaria, Blanca? Las actividades de la vida diaria incluyen desde el baño, el vestido, la alimentación, el ir al sanitario. Cuando hablamos de actividades ya más complejas, hablamos de que pueda tomar sus medicamentos por él solo, del uso del dinero, el uso del transporte, el que él se pueda transferir de un lugar a otro, de todas esas actividades que hacemos en la vida cotidiana. Y que también, desde luego, se afectan primero las actividades instrumentales y poco a poco, conforme vaya avanzando el cuadro de la demencia, también tendríamos afectaciones en las llamadas actividades básicas de la vida diaria, ¿cierto? Así es, dependiendo de la progresión de la enfermedad, sí vamos a ver afectadas estas actividades. Y como usted ya lo mencionó, primero se afectan las actividades instrumentadas, que son un poquito más complejas, como el uso del dinero, y después, si avanza la enfermedad, si tenemos una progresión rápida o si ya es una progresión crónica, o sea, de más tiempo, pues ya vamos a ver afectadas las actividades básicas. Allí también podríamos interferir y podríamos hacer uso del dinero, por ejemplo, sobre todo si queremos fomentar las actividades instrumentales de la vida diaria, ¿no? Ahí podríamos utilizar, desde luego, dinero falso, podríamos imprimir billetes y podríamos hacer alguna dinámica. Antes de llegar a la sección de Alzheimer y la familia, quiero volver a invitarlos no solamente a que nos busquen y nos llamen en la Ciudad de México al 55 53 39 56 61, repito, 55 53 39 56 61, sino también nos pueden escribir contacto @cmalzheimer.org.mx o dejar también sus dudas, comentarios, preguntas en nuestras redes sociales, donde nos encuentran tanto en Facebook como en Instagram como Centro Mexicano Alzheimer. También para repetir la invitación a que nos acompañen la próxima semana, a finales de la próxima semana, los días 22, 23 y 24 de abril, de las 10 de la mañana a las 7 de la tarde, en el World Trade Center de la Ciudad de México, en el Festival del Adulto Mayor. Ahí no solamente vamos a tener un stand, sino también actividades, vamos a tener talleres, vamos a tener conferencias y va a estar muy interesante. Así que, por favor, anímense con la familia. 22, 23, 24 de abril, Festival del Adulto Mayor, World Trade Center. Le doy la bienvenida en esta tarde a la licenciada Ana Lilia Cipriano Nájera, que hoy nos va a hablar. ¿De qué nos va a hablar hoy? Anita, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Regina, muy buena tarde. Bien, muchas gracias aquí nuevamente en este espacio para los familiares, cuidadores y demás personas que nos escuchan. Y hoy vamos a hablar de las familias, sí, claro, de las familias, pero de las familias tóxicas en las demencias. ¿Cómo ves este tema? Uy, suena muy interesante. Entonces, pues te escuchamos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Regina. Sí, es un tema muy interesante y bueno, pues comenzamos. Y el día de hoy les quiero compartir algunas señales más comunes que podemos nosotros identificar cuando tenemos una familia tóxica. Obviamente,
Vamos a enfatizarlo al tema de las demencias, porque bueno, en nuestros hogares quizá nosotros hemos identificado en algún momento que podemos estar teniendo una familia tóxica, pero a diferencia de las demencias, nosotros sí podemos hacer estrategias como para decir cómo defenderme de esta situación o cómo poner algunas barreras o cómo poner recursos o estrategias para que no me afecte. Pero en el caso de los pacientes con demencia se complica la situación porque ellos ya no tienen opciones, al menos no de salirse de esa familia o no de tener recursos suficientes como para que les permitan la toma de decisiones de que no quieren interactuar con esas personas. Entonces, pues vamos a iniciar, esperemos que este tema les guste. Y cuando hablamos de relaciones tóxicas, quiero empezar por ahí. Cuando hablamos de relaciones tóxicas, esta se puede dar en varios vínculos, por ejemplo, en la cuestión laboral, en la cuestión personal, en una relación de pareja, pero también en las familias. Es uno de los lugares, vamos a llamarle así, uno de los escenarios donde las personas sufren también este tipo de relaciones tóxicas. En algún momento quizá ustedes pensarían que solamente es en una relación de pareja, en una relación amorosa, donde se puede dar la relación tóxica. Y no, descubrimos que también las familias tienen mucho que ver en esta parte. Hace algún tiempo, en alguna de las emisiones que ya compartimos con ustedes, hablamos de esta relación tóxica de pareja, ¿no? En una relación. Pero en este momento vamos a centrar en estas familias que llegan a ser tóxicas porque quieren controlar o complican mucho la situación de familia. Entonces, pues bueno, vamos a hablar de ello. Y lo primero que quiero decirles es que una familia tóxica, perdón, la podemos considerar cuando existen patrones de comportamiento que provocan problemas emocionales en uno o en ambos miembros del sistema. Puede ser en uno, en dos, en tres, en cuatro, en más personas dentro del sistema familiar. Y puede ser también cuando estos roles en la familia son diferentes como deberían ser. Por ejemplo, un padre de familia que se comporta como hijo, ¿no? Por ejemplo, es el padre, tiene ese rol, pero lo hace como hijo, sigue siendo adolescente o quiere o pretende seguir siendo adolescente, tiene comportamientos erráticos, comportamientos inmaduros. Entonces también ahí podemos encontrar una familia tóxica. Cuando hablamos de una relación entre un paciente con demencia, sabemos que él necesita cuidados, que necesita atención. Muchas veces he escuchado en voz de los familiares, esto lo hemos escuchado más de una vez, que ellos dicen que cuando una persona tiene la demencia, sobre todo en la etapa moderada o agravada, que es como si tuvieran a un hijo o como si tuvieran a un niño dentro de casa. Yo sí les quiero resaltar esta importancia de no infantilizar las demencias. Si bien es cierto, hay comportamientos que los pacientes están presentando que ameritan un cuidado mayor, eso no significa que tengamos que infantilizarlos o tratarlos exclusivamente como niños. Esto significa que vamos a cambiar la forma de interactuar con ellos, eso sí es muy cierto, pero no al grado de tener que infantilizarlos o decir que es una situación en donde va a ser un niño que no tiene toma de decisión, que no tiene forma de elegir, cuando algo que también nosotros hemos fomentado y mucho es que entre más todavía tenga la posibilidad del paciente de interactuar en su entorno, de ser funcional, de tener esta posibilidad de ser autónomo, pues lo permitamos, ¿no? Porque muchas veces al infantilizarlo o tratarlo como niño, no le permitimos ya que haga cosas porque se vaya a lastimar, se vaya a agredir él mismo o vaya a lastimar a alguien, se vaya a perder. Entonces, siempre acompañándolo es mejor. Cuando hablamos de una familia tóxica, entonces, esta familia, cualquiera de estos integrantes puede ser, y provoca problemas emocionales en estos integrantes de la familia, les comentaba. Obviamente en un paciente con la enfermedad hay conflictos ya de por sí emocionales que se están presentando por el propio tema de la demencia. Sin embargo, los cuidadores llegan, o los hijos, en este caso puede ser el hijo, puede ser la esposa, un yerno, una nuera, tratan a los pacientes con esta parte de no entenderlos, de no entender esos cambios emocionales
y en vez de ser sensatos, pues, al tema, lo que hacen es muchas veces agredirlos. Ese es uno de los grandes temas que ahorita vamos a ver en estas señales de las que les voy a hablar el día de hoy, porque el paciente pues no se puede defender, ya incluso nuestro lenguaje puede utilizar de manera adecuada como para defenderse de manera asertiva y muchas veces termina siendo agredido. En los mejores escenarios resulta agredido de manera pues verbal en los mejores escenarios, pero en los peores escenarios llega a ser agredido de forma física, incluso algunos lesionados. En una familia nosotros sabemos que se construyen aquellos lazos, o debería ser, se supone, y lo entrecomillo, que una familia es aquella donde te puede dar estabilidad, armonía, paz, que te ayuda a crecer, que fomenta en ti la independencia, que te da apoyo incondicional en los momentos en los que los necesitas. Se supone que eso es el rol de una familia, pues lo vamos a llamar así, clásica, digamos, en esta parte de ser un escenario donde tú vas a poder encontrar ese soporte para salir adelante como individuo, pero resulta que un paciente que apenas está en una etapa inicial de la demencia, por ejemplo, puede reconocer esto y justo sus familiares pueden ayudarle a salir adelante de este problema, ¿no? Por ejemplo, de cómo se siente con los inicios de la demencia. La familia se organiza, le apoya, pagan consultas médicas, están con él, le acompañan, tratan de encontrar la mejor forma de que sea tratado el paciente y obviamente pues sabemos que uno de los tratamientos que buscamos es el tratamiento no farmacológico y le apoyan en sus sesiones y están en acompañamiento constante, como lo veíamos ahorita en la entrevista, que justo son esos familiares que les apoyan y que están con ellos tratando de que la enfermedad no avance. Eso lo podemos encontrar en una familia amorosa, sana y donde el paciente todavía está en una etapa leve, donde hay entendimiento de la enfermedad, incluso aceptación y que se pueden manejar las dinámicas de familia apoyando al paciente. Entonces, es un escenario, digamos, ideal, y también lo entrecomillo, porque muchos escenarios no son tan ideales, porque la familia no, a veces no le tiene respeto al paciente, no lo entiende, esta agresión que les decía. Y lo más complicado y difícil de encontrarse en una familia tóxica es cuando no se reconoce la enfermedad. No reconocer la enfermedad, negarla y no brindarle atención al paciente. Esa sería como para nosotros un escenario demasiado tóxico en una relación de demencia, familia demencia, digamos, porque nos encontramos con que no le brindan el apoyo para un diagnóstico oportuno, una atención oportuna, un entendimiento, una comprensión de la enfermedad y se deja al paciente a la deriva. Entonces, cuando hablamos nosotros de poder tener una familia integrada, que conozca del tema, pues vemos familias que tienen en sus integrantes una mentalidad abierta, que saben que algo está pasando, que no lo dejan a la deriva, que empiezan a reconocer que sus síntomas de olvido, de despistes, no son normales y hay una atención oportuna. Entonces, cuando existen familias tóxicas, podemos nosotros identificar cómo está presente esa familia, ¿no? Y que entonces nosotros podamos ser conscientes de saber qué hacer al respecto. Nosotros que somos funcionalmente cognitivos, digamos, pero en el caso de los pacientes, les decía que resulta a veces complicado hacerlo, pero nosotros podemos como cuidadores identificar si esto está ocurriendo con algún otro miembro de la familia o en otras familias que nosotros también consideramos que están teniendo un paciente y que podemos ayudar de alguna manera. Es decir, quizá mi familia no tenga estas situaciones, pero sí otra familia y entonces nosotros poder identificar eso y ayudar. Y en el caso específico de nosotros, pues bueno, identificar si nosotros estamos siendo un cuidador tóxico o nuestra familia es una familia cuidadora, digamos, entre los integrantes tóxicos para poder saber qué hacer al respecto. Entonces, pues vamos a entrar a estos puntos donde podemos identificar si estamos siendo así. Entonces, lo primero son que podemos encontrar una familia tóxica es que hay problemas de comunicación. Sabemos que la comunicación es un elemento importantísimo para poder
establecer relaciones, acuerdos, roles, atender al paciente, a quién le toca cuidar al paciente, quién le va a traer medicamento, quién le va a traer la comida, quién lo va a llevar a sus consultas o a sus sesiones, quién lo va a conectar, quién va a contratar al cuidador. Todo en un tema de demencia se necesita comunicación, bueno, como en toda nuestra vida, ¿verdad? Pero como el día de hoy estamos hablando de demencias, pues específicamente hoy necesitamos esa comunicación. ¿Qué pasa con la comunicación en las familias tóxicas? No hay comunicación, así de sencillo. Ausencia de comunicación. Cada integrante vive su vida como en aire, así que se va, viene, pero no comparte comunicación con los demás integrantes, no comparte comunicación para saber qué pasa con el paciente, qué hay que atender del paciente, no se involucran, hay personas que se dedican a hacer solamente su vida y se les olvida que tienen familia, ¿no? Por ejemplo, incluso las propias familias llega a haber un momento en donde dicen, no, pues no contamos con ese integrante de la familia, así que lo hacemos a un lado, porque definitivamente no apoya, no aporta, se desinteresa, digamos, se ausenta y no quiere saber incluso ni siquiera de su padre o su madre enferma o de su hermano o hermana enferma y se ausenta. Pero eso sí, hemos encontrado que hay quienes están interesados en el paciente, pero resultan tóxicos desde el momento en que solo están interesados por el paciente, por la tarjeta que todavía tienen de sus cuentas de ahorro o sus tarjetas que les dan del gobierno o de asistencia, pues, y entonces ahí sí están interesados, y entonces decimos, bueno, es que sí están interesados, pero el tema quizá no sea justamente cuidar a un paciente, ¿no? Sino a lo mejor sea obtener un beneficio de por medio, y de eso, pues bueno, es el quitarle el recurso, que también viene a ser una agresión, al propio paciente. Entonces vemos ahí, por ejemplo, estos integrantes de familia tóxicos que muchas veces complican la relación. Otra forma, esa es la primera, vamos una. Otra forma de identificar que hay un integrante tóxico en la familia o que la familia puede resultar tóxica es a través de un fenómeno que a mí me gusta mucho, y no porque se presente, sino que me gusta mucho por el estudio y por todo lo que implica dentro de una familia, es la manipulación emocional. La manipulación emocional tiene que ver con recurrir en esta parte de un chantaje emocional y que tiene que ver con una cuestión de afecto entre los integrantes de la familia, y es engañar, propiamente les decía yo, esta parte de la manipulación emocional es presentarse en una actitud quizá victimizada, indefensa, donde puedan conseguir del papá o la mamá enferma, sobre todo en etapa leve o moderada, pues su consideración para que de alguna manera ellos resulten con algún beneficio, ¿no? Por ejemplo, cuando le piden a este paciente que ya tiene la enfermedad, le piden que por favor los deje vivir en su casa, que no tiene otro espacio, y entonces obviamente nunca ha vivido en su casa, pero esta vez como ya tiene la enfermedad, pues como que le dice que quiere vivir ahí para poderlo cuidar, atenderlo, para no sentirse solo, y entonces se introducen a un ambiente familiar estos hijos, vamos a llamarle así, que son tóxicos y que vienen a alterar la dinámica que a lo mejor ya tenía la mamá o el papá, y lo hacen a través del recurso de la manipulación. Aquí se llegan a dar incluso alianzas. Fíjense qué compleja es una familia. Cuando hay varios integrantes de la familia, hijos que cuidan a un paciente, vamos a suponer 4, les voy a poner un ejemplo, son 4 los integrantes, y a lo mejor uno puede estar muy bien interesado, en atender a su familiar, el papá, voy a poner el ejemplo, y a darle todo lo necesario para que pues no avance la demencia. Pero resulta que los otros 3 hijos tienen una alianza, y esta alianza es no ayudar, no favorecer esta situación. Es quitarle el dinero al señor, vender una casa para que la casa, la persona pueda, las personas puedan obtener ese recurso y pues ganar esta parte económica, y al abuelo, en este caso al papá, más bien al papá, lo mandan a una institución para que ahí lo atiendan y pagan solamente la institución, pero sí le quitan su espacio donde vivía, ¿no? Entonces, decimos, bueno, ¿cómo es posible
Y bueno, esta otra persona que hablamos del otro hijo, tratando de defender lo más que pueda, pero es 1 contra 3 y pues termina aceptando que vaya a una institución donde seguramente la atención no va a ser la ideal, donde seguramente va a haber un declive de funciones y la persona pues pague esta consecuencia, la persona con demencia, y termine pues acelerándose este deterioro quizá, y pues el escenario peor sería algún fallecimiento pronto, ¿no? Entonces, esto es realmente algo de reflexionar. Una familia tóxica se puede traer esta consecuencia en las demencias, y por supuesto que muchos hijos a veces no se dan cuenta de la gran necesidad que tienen sus padres o en ese caso un hermano de una hermana, del paciente propiamente, pues a lo que quiero llegar es que no se dan cuenta de las necesidades que tienen sus pacientes y hacen todo lo posible por afectarles, aun cuando sabemos que son población vulnerable, que necesitan atención, que necesitan estar pendientes de un tratamiento adecuado, oportuno, y no hacen caso, ¿no? Entonces este es otro de los escenarios que tenemos. Tenemos también otro que es distanciamiento emocional. El distanciamiento emocional tiene que ver con que, aun cuando algunos hijos de este paciente que les estoy comentando se distancien, pues sí pueden llegar a tener comunicación con él a través de llamadas telefónicas, que ahorita está mucho de moda por el tema de la pandemia, de estar en contacto a través de las plataformas, como es el caso de ahorita, y sí pueden tener este acercamiento no le vamos a llamar físico, pero sí emocional, donde hacen estas llamadas y donde se contactan y le dicen al paciente que lo quieren y están en constante comunicación. Aquí el tema es ese distanciamiento emocional en este tercer punto que les menciono, donde este distanciamiento emocional se da porque ya no se comunican con el paciente, porque ya no le dicen que le quieren, que están interesados en él, que mejore pronto, darle ánimo, darle empatía, mostrarle afecto. Ya no hay esto. Entonces, muchos hijos que se desprenden por completo de su paciente, no solo en la parte física, como yo les decía, sino se desprenden también en la parte emocional. O sea, nosotros sabemos que un paciente con la demencia, lo último que va a perder es esta memoria afectiva. Entonces, entre más afecto demos, mantenemos más su orientación a la realidad, que reconozca a sus hijos, que reconozca su casa, su espacio, sus lugares donde él normalmente habita. Ese afecto que es muy importante en una relación, pues los hijos que se distancian emocionalmente, pues ahora la relación es fría, ya no brindan afecto, como el abuelito, la abuelita, el paciente, así lo mencionan en algunas ocasiones, ya no entiende, pues ya no hay que decirle que lo amamos, ¿no? Porque ya no hay ya no hay comprensión, ya no entiende el lenguaje de lo que le queremos decir, y entonces ya no hay que decirle eso. Y por eso esas familias resultan tóxicas, porque aceleran este declive en los pacientes, cuando sabemos que todavía pueden tener una memoria afectiva que los mantenga en esta parte de contacto con la realidad, y no pasa eso. Entonces, siempre recomendamos nosotros que haya contacto en la familia a través de este tipo de mensajes donde se le exprese el cariño, el afecto al paciente, y aparte se le den muestras, ¿no? Se le toque su mano, se le toque su espalda, se le dé un apapacho. Ahorita ya lo podemos hacer un poquito más todavía con algunos cuidados por el tema de la pandemia, pero ya hay mayor acercamiento. Entonces, hay algo también que podemos hacer como recurso, pero las familias tóxicas crean este sentimiento de invalidez emocional, o sea, de que no es posible dar amor. Y también tenemos familias donde hay muchos conflictos. Estos conflictos son constantes, siempre problemas y discutiendo, peleándose, que por el dinero, que quién va a pagar la consulta, que quién va a pagar los pañales del paciente, que quién va a dar la comida, que quién lo va a cuidar. Ese es uno de los grandes temas también, sobre todo porque el cuidador primario pues necesita también tener su propio espacio. Ya sabemos que esta parte del autocuidado es necesario, es importante, es muy relevante para poder cuidar. Entonces necesita tener algunos espacios, algún descanso. Y cuando pide el apoyo a otros integrantes de la familia, pues simplemente obtiene una negativa. ¿Por qué? Porque los otros hijos no están dispuestos a sacrificar su tiempo. O sea, el cuidador primario sí, pero los otros hijos no, y entonces se deriva en conflictos constantes. Estos conflictos constantes llenos de incomprensión, llenos de violencia verbal, de palabras altisonantes, y lo peor es que se hace frente al paciente, donde el paciente está todavía en esta parte de no entender qué es lo que sucede a su alrededor, porque está teniendo olvidos, porque hay desorientación, porque no sabe hacia dónde dirigir su comportamiento.
y está teniendo sus propios conflictos emocionales y de repente se encuentra en un escenario donde la familia se la pasa peleando delante de él, ¿no? Donde no entiende por qué pelean. A lo mejor si está en un deterioro cognitivo leve puede entender que es por él como paciente y a lo mejor sentirse culpable, fíjense lo que trae como consecuencia, sentirse culpable o hacerlo sentir culpable, ¿no? Sentir esta parte de que por él se están peleando, discutiendo y porque nadie lo quiere cuidar. Debo decirles que una de las grandes consecuencias de esta situación es que los pacientes en deterioro cognitivo leve, sobre todo que alcanzan a visibilizar un poquito el tema de que algo sucede en el ambiente familiar contra lo que él está viviendo como enfermedad, llegan a suicidarse. O sea, sí llega a haber este tema del suicidio porque no toleran más, no aguantan más o no pueden con una dinámica que les está trayendo muchísimas consecuencias a nivel emocional. Entonces, esta situación hay que cuidarla muchísimo porque las familias podemos ser tan amorosas como queramos, pero también ser tan destructoras como queramos, en una situación tóxica, ¿no? Para con los pacientes. Hay otro punto más que les quiero compartir, y este punto más tiene que ver con que en muchos momentos no hay un exceso de control con el paciente, ¿no? Este exceso de control también puede traer consecuencias. El día de hoy les traje esos 5 puntos, pero son otros 5 puntos más que también quiero compartirles en otro espacio donde podemos seguir hablando de esas familias tóxicas. El exceso de control tiene que ver con que no le permiten al paciente hacer nada, aunque todavía pueda hacerlo. Ya lo anunciaba yo hace un ratito que íbamos a hablar de este punto y justo ese es el momento donde nosotros nos damos cuenta que los cuidadores no le permiten al paciente, desde que se diagnostica la enfermedad, ya no le permiten al paciente hacer nada, sentado, que no se mueva, que no hable, que no platique, que no conviva, que no coma, que no, y todo, o sea, le dan de comer, que no hable, porque como su comunicación ya está dispersa y no se entiende, pues los demás integrantes de una reunión le van a decir que está mal, que lo van a callar, lo van a agredir, entonces que no hable, que no se comunique, que no diga. Entonces hay un exceso de control sobre el paciente y esta familia se vuelve tóxica, tan tóxica que no permite que su paciente mantenga autonomía y funcionalidad el mayor tiempo posible. Lo que hacen es limitarlo y por supuesto esto agrava su deterioro. Entonces, ¿cómo no va a ser una familia tóxica este tipo de situaciones? ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, primero damos cuenta que esto nos puede traer como consecuencia, estas familias nos pueden traer como consecuencia sentimientos de soledad, poca autoestima, relaciones problemáticas. En los pacientes les decía que sentimientos de culpa o de inutilidad, y por supuesto problemas psicológicos. Entonces, la recomendación ideal primero es identificar si estamos viviendo en una familia tóxica. Nosotros, como personas conscientes, los que me están escuchando, identificarlo y acudir a algún profesional que nos ayude a saber esta situación de cómo manejarla. En el caso de los cuidadores, si saben que algunos de sus demás integrantes están siendo tóxicos para la familia, pues mantener lo más que se pueda distanciamiento. Si no es posible el distanciamiento porque estamos en familia y son hermanos, son parientes al final de cuentas, pues bueno, entonces lo que hacemos es sí también acudir con un psicólogo que nos marque un recurso o recursos que nos estrategias para poner límites claros y para que esa situación no me afecte a mí como cuidador y no le afecte al paciente, Regina. Esto es lo que trajimos el día de hoy sobre las familias tóxicas. Entonces vamos a tener que seguir, muchas gracias Ana Lilia, platicando en otro momento de los otros 5 puntos tan interesantes como siempre, porque pues así fácilmente si no lo identificamos, pues caemos en hacer más mal que bien, ¿no? Porque justamente es todo lo contrario lo que platicábamos con nuestra invitada el día de hoy, la profesora Blanca, a quien agradecemos su participación enormemente el día de hoy. En la parte de las terapias cognitivas, toda esta estimulación permanente y lo que también hacemos en Centro Mexicano Alzheimer, esta estimulación permanente de las funciones residuales de las personas mayores, pues no las podemos estimular si decimos, no haga nada, no, ¿qué se siente? Que no, no, todo lo contrario, ¿no? Entonces, por eso es tan importante de poder primero darnos cuenta que algo anda mal en la familia y poder subsanarlo, porque si no, pues vamos no solamente a afectar a la persona mayor, sino también a la familia y a este cuidador o a este miembro de la familia. A veces no es el cuidador, ¿cierto?
Así es, a veces no es el cuidador está muy consciente, ayuda al paciente, lo atiende. A veces es otro integrante de la familia, es otro integrante que no aporta, que no da, pero que sí lastima. Entonces, vivir en una familia tóxica, donde hay un integrante de una familia así, pues no ayuda a tener una buena calidad de vida. Muchas gracias, como siempre, a la coordinadora de psicología del Centro Mexicano Alzheimer, a la licenciada Ana Lilia Cipriano Nájera. Muy buenas tardes, Anita. Igualmente, Regina, bonita tarde a ti y a todos los que nos escuchan. Abrazo, bye. Hemos llegado casi hacia el final de nuestra transmisión del día de hoy, pero nos falta una sorpresa, nuestra sección de la música y ellos. Y le doy la bienvenida en esta tarde a María Eugenia Pimentel. Muy buenas tardes, Mau, ¿cómo está? Bien, señora Regina, muy contenta nuevamente de estar aquí en nuestro programa Conexión Alzheimer y pues para todos nuestros radioescuchas, a todas las personas que nos están viendo en Facebook Live. Pues muy interesante el tema de Anita y estaba yo pensando qué bueno que escogí esta canción porque hay que ponerle a todo nuestro entorno una dosis de amor, porque eso es lo último que van a olvidar nuestros adultos mayores cuando tienen algún problema. El amor, el apapacho, el cariño que sientan, ¿verdad? Así es. Así que la vamos a escuchar con mucha atención. Adelante. Se llama la canción Eso es Amor. Poner los pies sobre la tierra y despreciar la guerra. Eso es amor. Tratar con más delicadeza a los de la pobreza. Eso es amor. Y tú, que no sabes amar, 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 pretendes encontrar maldad en mí, que solo doy amor, 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 porque tan solo amor sé recibir. Mirar pasar a los ancianos y acariciar sus manos, eso es amor. Jugar con los niños pequeños y realizar sus sueños, eso es amor. Y tú, que no sabes amar, 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 pretendes encontrar maldad en mí, que solo doy amor, 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 porque tan solo amor sé recibir. Mirar pasar a los ancianos y acariciar sus manos, eso es amor. Jugar con los niños pequeños y realizar sus sueños, eso es amor. Y tú, que no sabes amar, 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 pretendes encontrar maldad en mí, que solo doy amor, 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 porque tan solo amor sé recibir. Eso es amor, eso es amor, eso es amor. Dar mucho amor. Gracias. Muchas gracias, Mau. Qué bonita letra tiene esta canción.
Sí, Gracias, justamente este mensaje tan poderoso, ¿no? Que es sí, el apapacho que debemos tener hacia las personas mayores. Bueno, hacia todas las personas, hacia todos. mente, hacia las mayores. Así es, señora. Le Un abrazo. mandamos un abrazo y la esperamos la próxima semana. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta la próxima. Gracias. Hemos llegado al final de nuestra transmisión del día de hoy. Soy Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer. Les doy las gracias. Las gracias por habernos acompañado en una hora más de ustedes, con ustedes y para ustedes. Conexión Alzheimer. La hora todos los martes de las 6:30 a las 7:30 de la tarde por Facebook Live del Centro Mexicano Alzheimer y también por radioapit.com. Los esperamos la próxima semana. Vamos a tener otras participaciones muy interesantes, esperamos. Cuídense mucho. Les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.